Hermano, que el Señor les bendiga. El Señor, ¿verdad?, les bendiga y les continúe bendiciendo. Les doy la bienvenida, ¿verdad?, a este estudio bíblico de hoy, el estudio bíblico de esta noche. Es un estudio bíblico bien interesante, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de lo que es la misericordia de Dios. Vamos a hablar alrededor de la misericordia, vamos a hablar también de varios temas que se acoplan y son parte de lo que es la misericordia de Dios. Amén. Pues nada, para los que vayan, ¿verdad?, conectándose, Dios les bendiga otra vez y vayan buscando en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Estamos estudiando hoy el libro de Jonás y el título de la lección es La misericordia sin límites. Misericordia sin límites. Ese título está un poquito medio errado. No errado, sino que hay que organizarlo un chispito, pero vamos a estar discutiendo acerca de eso en un breve. Dios bendiga a María Cárdenas, Dios bendiga a Pastora, Dios bendiga a Eliseo, Dios bendiga a los que se están conectando. Dios te bendiga, Stephanie. Dios te bendiga, Naya. Dios los bendiga. Pues nada, en lo que se van conectando, ¿verdad? Yo quisiera, Dios te bendiga, Onyx, que alguien ponga, ¿verdad?, que nuestro estudio bíblico ahí vayan haciéndome el favor de escribir, que va a ser en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a estar hablando de la misericordia sin límites de Dios. Nada, vamos a empezar, ¿verdad? Dios bendiga, Chaira. Vamos a empezar, ¿verdad? Yo quisiera empezar primero, como siempre, con una oración. Luego de la oración quiero cantar un corito viejito. Dios te bendiga, Lucy Nelson. Un corito viejito que se cantaba en la iglesia cuando yo era pequeño, pero es basado en lo que es la misericordia, un corito bueno. Y después entramos de lleno entonces en la lección. Dios te bendiga, Karina. Pues nada, vamos a empezar a orar y después ahí arrancamos entonces con esto. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, Dios bueno, Dios de misericordia. Venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, por otro día el cual tú nos permites, Señor, estar buscando de tu presencia, mi Dios. Buscando, Señor, de tu palabra, Señor, de tu guianza, Padre. En un día más en el que podemos recibir, Señor, una enseñanza de tu parte, mi Dios, y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido también, mi Dios, por el corazón de mis hermanos, Señor, que esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Señor. Y te pido, mi Dios, que los que no se están conectando, mi Dios, sea tú poniendo en ellos esa hambre, Señor, de buscar de tu palabra y de conectarse junto con nosotros en coinonía para recibir la misma, Padre. Yo pongo delante de ti esta clase, mi Dios, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pues nada, antes de comenzar, ¿verdad?, yo quiero cantar un corito que es sumamente viejito. Tuve que buscar hasta la letra porque no me recordaba, ¿verdad? Me acordaba más o menos, pero no quería, tú sabes, como decimos nosotros los puertorriqueños, meter las patas. Pero es un corito bonito y habla de la misericordia y dice así: tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí.
Tu misericordia es más grande, se refleja en mí. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Se refleja en nosotros. ¿Y cómo se refleja en nosotros? Estamos con vida, ¿verdad? ¿Qué más muestra del amor y la misericordia de Dios en nosotros? Que podemos decir muchos de nosotros que estamos con vida, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿verdad?, que unos merecemos más misericordia que otros, o Dios fue más misericordioso con unos que con otros. Pero déjame decirte que la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios era vida y vida eterna en abundancia, a través de ese acto y ese sacrificio, ¿verdad?, que Él llevó a cabo, por el cual y a través del mismo nos mostró su misericordia y su amor. Todos estábamos destinados a morir, pero a través del sacrificio de Cristo todos podemos ahora alcanzar la vida eterna. Gracias a Él, no gracias a nada de lo que podamos hacer nosotros. Pero ahora bien, yo quiero leer, ¿verdad?, un versículo bíblico antes de comenzar. Y se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Le voy a dar un momentito, ¿verdad?, para que lo busquen. Hebreos 4, 16. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué les estoy leyendo este versículo? Quiero que analicen dos palabras. Y voy a leerlo otra vez y voy a dar énfasis en estas dos palabras. Acercándonos pues confiadamente al trono, primera palabra importante, gracia, al trono de la gracia. Escuche bien esta palabra, gracia. Para alcanzar, segunda palabra, misericordia. Y hallar entonces gracia para el oportuno socorro. Mira el orden en lo que se está diciendo. Tienes que acercarte a Dios confiadamente para hallar al trono de gracia. Primer requisito, gracia, para entonces alcanzar misericordia y a través de la misericordia hallar gracia para el socorro. Gracia, misericordia, gracia. Ahora, vamos a estar hablando acerca de lo que es la misericordia sin límites, que es el título de la lección. Pensamiento central: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y vio Dios, y este es el texto áureo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Y yo quiero aclarar algo de ese versículo. Cuando dice se arrepintió Dios, esa traducción está errónea, porque Dios no se arrepiente. Esa palabra en el griego no significa cambiar de parecer, sino que significa posponer un pensamiento. Y eso es algo bien importante, porque mucha gente dice, basada en este versículo, que Dios cambia de idea. Y si Dios cambiara de idea, entonces en Él sí habría sombra de variación, y la Biblia establece que en Él no hay sombra de variación, y cuando Él dice algo, su palabra siempre se cumple. Y eso lo vamos a aclarar ya mismito durante el estudio bíblico. Cuando habla de y se arrepintió, habla de que no que cambió su palabra, sino que pospuso un hilo de pensamiento. Y esa es la base de esa palabra: posponer un hilo de pensamiento, prolongar, pausar, poner en stand-by. Y de eso vamos a hablar ya mismo, pero quiero que tenga eso en cuenta. Todos hemos oído de Jonás. Cuando tú eras pequeño en la iglesia, los niños que se criaron en la iglesia, la gente que tuvo la dicha de criarse en el evangelio como yo, siempre aprendimos acerca de estos personajes bíblicos, como Sansón, hablábamos de Jonás, hablábamos de estos de Noé. Y esto era lo que se estudiaba cuando niño, porque era fácil tú decirle a un niño este tipo de historia.
presentarle la historia de que un pez grande se comió a Jonás y sacaban la canción y este tipo de cosas, ¿verdad? Esto fue lo que aprendimos. Ahora bien, de adultos, el libro de Jonás y la historia de Jonás tiene un trasfondo no solamente histórico, sino que tiene unas enseñanzas bíblicas poderosas acerca de lo que es la misericordia, acerca de lo que es el perdón, acerca de lo que es el arrepentimiento, acerca de lo que es la gracia y mayormente acerca de lo que es la misericordia de Dios. Todas estas palabras, pero vamos a tocar dos hoy, que es la misericordia y la gracia, ¿verdad? Y es interesante que la gracia viene a través de ¿qué? Dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 que al tú acercarte al trono con confianza. Cuando tú hablas de confianza, hablas de que tú le tienes fe a algo o a alguien. Tú le tienes confianza, hay un íntimo lazo con esa persona y tú confías en esa persona. Tú sientes que tú puedes depositar algo valioso de tu parte en las manos de esa persona y esa persona va a ser responsable. Cuando hablamos de confianza es que tenemos que acercarnos a Dios confiando en que Él hará. Y ahí entonces la gracia de Dios nos cubre. Y entonces a través de la gracia cubrirnos viene lo que es la misericordia de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar. Ahora, el libro de Jonás es un libro sumamente interesante. Jonás, Dios lo levanta, ¿verdad? Y le dice, ve a Nínive. Y eso lo pueden encontrar en Jonás capítulo 1. En el capítulo 3 ya Jonás está siguiendo las directrices y las instrucciones que Dios le dio. Ya en este punto, si tú lees Jonás del 3:1 en adelante, tú no vas a ver la historia en sí. Tú lo que vas a ver es a un Jonás llevando a cabo al pie de la letra lo que Dios le dijo. Pero cuando Jonás en un principio Dios lo llama y lo envía a Nínive, Jonás no hizo lo que tenía que hacer. Jonás se levantó y partió para el lugar contrario. Y lo vamos a buscar un momentito, ¿verdad? En la palabra, para que tengan conciencia de lo que estamos leyendo. Y lo busco ahora. Y eso está en Jonás capítulo 1, ¿verdad? Un momentito. Ok, aquí tiene. Cuando leemos en Jonás capítulo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Escucha bien, contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y miren el versículo 3, que incongruencia. Y algo que es incongruente es algo que no está a la par con lo que se está hablando o de lo que se está hablando. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levantó y no fue a Nínive, fue a Tarsis. Cuando tú pones en el mapa Nínive y pones Tarsis, es como ir de punto A a punto B. Completamente extremos opuestos. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás no le hizo caso a Dios y en vez de ir a Nínive a pregonar la palabra, él partió a Tarsis? Por dos razones. La Biblia dice que el hombre no tiene misericordia, Dios es el que tiene misericordia. Lo podemos ver en el libro de los Salmos y lo podemos ver en la historia de David. Cuando David comete el error que cometió, él tenía la opción de ser juzgado por el pueblo y él le dijo: no, júzgame tú y no los hombres, porque ciertamente el hombre no tiene misericordia y la misericordia de Dios no se compara con la del hombre. Jonás tenía un trasfondo histórico con el pueblo de Nínive. No él directamente, sino el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y era que Nínive era la capital de lo que se conoce después en la Biblia como Babilonia.
era una ciudad importante, sumamente grande, pero era una ciudad malévola, donde esta ciudad oprimía al pueblo hebreo y le habían hecho un montón de calamidades y un montón de cosas. Y Jonás tenía algo en su corazón que lo impedía, o que le impedía llevar a cabo la encomienda que Dios le estaba poniendo en sus manos, que era predicar juicio, porque él no estaba predicando arrepentimiento. Y miren bien la palabra: vete a Nínive y dile, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Contra ella. Dios mandó a Jonás avisar que iba a venir juicio. Pregona contra ella. Vete y diles que voy a emitir juicio en su contra. Pero es interesante que al escuchar esto, Jonás parte al lugar contrario y no va hacia Nínive, sino que va hacia Tarsis. ¿Por qué? Si la clase se basa de misericordia sin límite, había algo en el corazón de Jonás que lo impedía llevar esta palabra a Nínive, y era la falta de perdón, o en otros casos llamado el rencor. Al esta ciudad haber sido opresores del pueblo de Dios, él le tenía rencor al pueblo de Nínive, al pueblo de Babilonia. Él le tenía rencor. Él no quería que de ninguna manera ellos tuvieran oportunidad. Y ellos pensaron, y él pensó, que partiendo entonces, porque él conocía a Dios, partiendo entonces, él no iba a llevarle una palabra y el pueblo entonces no iba a arrepentirse, y entonces iban a pagar por lo que estaban haciendo, iban a ser enjuiciados, iban a recibir el juicio de Dios. Ahora, esto es increíble, porque si tú lo ves desde el punto de vista del perdón, entonces en el corazón de Jonás, Jonás quería que Dios acabara con Nínive. Y eso nos enseña algo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y cuando habla de que no es contra carne ni sangre, es que tu lucha no es carnal, no es contra ningún tipo de persona. Tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha no es contra tu vecina, tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra tu jefe de trabajo, tu lucha no es contra esa persona que te chocó el carro y se fue a la fuga. Tu lucha no es contra esa persona que te sacó el dedo en la carretera porque te comiste un alto sin culpa, o porque yo no sé qué, porque tu lucha no es contra esas personas. Tu lucha es contra principados, potestades, huestes, ¿verdad? De maldad en los lugares celestes. En un mundo espiritual es nuestra lucha. Entonces, a nuestra lucha ser, ¿verdad?, no contra los seres humanos, nosotros tenemos que entender que el mismo amor y la misma misericordia que me cubrió a mí y me perdonó a mí, también tiene la oportunidad a los demás de arrepentirse, ¿verdad? Y recibir ese perdón y esa misericordia. Yo no puedo enojarme con tal manera, ni de tal manera que yo quiera que una persona que yo entienda o entiendo que me hizo algún tipo de daño, yo tratarle entonces de pedirle al Señor que tome venganza por mí y le haga daño a esa persona. Porque tiene que haber misericordia de parte mía y tiene que haber perdón, no puede haber rencor, ¿verdad? Ahora, ¿qué viene pasando? Jonás no tenía eso en su corazón. Pero la clase se llama no de la misericordia de Jonás, sino de la misericordia de Dios. Jonás termina huyendo de la presencia de Dios y se levantan unos vientos en la nave. Dios levanta estos vientos y la nave iba a zozobrar. Y cuando hablo de la nave, no hablo de una nave espacial, hablo del barco donde iba Jonás con todos los demás. Ellos se dan de cuenta que la culpa era de Jonás y reconocen que el Dios de Jonás, Dios, el Dios verdadero, era el que estaba provocando esto por culpa de Jonás. Pues ellos agarraron a Jonás y Jonás dice, mira, si esto se arregla fácil, tíreme al agua y esto se acaba. Porque Jonás entendía que no podía en ese entonces huir de Dios. ¿Y qué viene pasando? Dios levanta también no solamente la tormenta, sino que prepara un gran pez para que se tragara vivo a Jonás. Y todo el mundo dirá, no, esto es imposible. Bueno, la palabra está escrito. Dice que se tragó a Jonás y estuvo varios días ahí. Ahora Jonás dice que desde el vientre del pez, clamó a Dios. Y Dios pues tuvo misericordia con Jonás, pero Jonás entonces ya había entendido y fue
y lo vomitó, lo escupió, como usted quiera llamarle, y Jonás salió de ahí. Y después de esto que viene aconteciendo, entonces es que llegamos al capítulo 3. Después que Jonás pasó todo esto, ahora vamos a ver en sí la misericordia de Dios. Y ahora vamos entonces a empezar la lección, que esa era la introducción. Cuando empezamos a leer en el 3, dice más o menos el mismo tipo de lenguaje que utilizó en el capítulo 1, pero ya con otro sentido, porque Jonás entonces ya está obedeciendo. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y mira qué interesante, porque no hay variación en la palabra de Dios. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y mira lo que fue, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, versículo 4, a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No está hablando, Dios no dijo, arrepiéntanse porque si no los destruyo. No, Dios dijo, de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Yo la voy a destruir. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos había llegado a la presencia de Dios. Dios se cansó de la maldad de ellos, no de ellos. Dios aborrece el pecado. No lo encuentras en la Biblia donde dice que Dios aborrece el pecado y ama el pecado, así literalmente, pero la Biblia demuestra que Dios ama a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, a morir por nosotros. Ahora, ¿qué viene pasando? El título de la lección dice misericordia sin límite. Y se recuerdan que al principio yo dije que esto de misericordia sin límites, como que este título está un poquito plagado de confusión. Porque sí, para Dios no hay límite, y Dios en su misericordia no hay nada que Él no pueda perdonar, pero hay cosas que están sujetas a un verdadero arrepentimiento. Dios escudriña el corazón. Y me voy a explicar. Si yo vengo y asesino 200 personas, y yo vengo ante la presencia de Dios y yo me arrepiento de mis actos, y hay un arrepentimiento real, verdadero, genuino de lo que yo hice, y yo me cambio de mi mal camino, y cambiar mi mal camino es dejar de hacer las cosas y arrepentirme verdaderamente, la misericordia de Dios no está limitada a un acto pequeño o a un acto grande, porque el pecado es pecado. Asesinar a 200 personas y tú robarte un paquete de sneakers en el gas station, en el supermercado o en donde vaya, es lo mismo. Si tú te robaste un sneaker en el puesto de gasolina y yo fui y asesiné 200 personas y Cristo viene en el momento, los dos vamos a ir al infierno. Pero tú dirás, wow, esto es injusto. No, no es injusto. Se llama consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, Dios no tiene una tabla para medir pecados. Dios tiene una tabla para medir tu corazón y tu arrepentimiento. No la maldad de los hombres, sino la disposición del hombre en su corazón a hacer el bien. No sé si entiende. Dios sabe todas las cosas. Ahora, la misericordia de Dios está sujeta al arrepentimiento del hombre. Dios muestra su misericordia siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, tú no puedes recibir misericordia de parte de Dios. Porque tú no te arrepientes, tú no puedes recibir un acto bueno si tú lo que estás es sembrando el mal. Estuvimos hablando en la clase pasada. Brenda, tú me puedes poner un abanico porque como que me estoy asfixiando aquí. Tú no puedes sembrar actos negativos y esperar cosas positivas. Las cosas no funcionan así. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Ahora, cuando tú siembras mal y cuando tú haces las cosas mal, siempre en un momento dado tú vas a pagar ciertas consecuencias, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, muchas de esas consecuencias no van a llevarse a cabo porque Dios tiene misericordia. Estuvimos hablando de la gracia.
para tú poder vivir bajo la gracia, obvio que tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber un compromiso con Dios. Yo puedo arrepentirme y Dios tener misericordia de mí, pero si yo no tengo un compromiso, un servicio con Dios, una coinonía con Dios, una relación con Dios, yo no puedo vivir bajo la gracia. Porque la gracia es un beneficio que nos da Cristo a través de su sacrificio para los que le aman y los que le sirven. Esa gracia es ese tiempo momentáneo, ¿verdad?, que Dios retuvo para no enviar su juicio, porque la sangre del Cordero fue puesta en medio. Y de eso es de lo que se trata. La misericordia, la gracia de Cristo es ese lapso de tiempo donde se pospusieron los juicios de Dios sobre la tierra por el sacrificio de su Hijo. El sacrificio el cual lo hizo por nosotros y nos dio un periodo de gracia en el cual nosotros podemos llegar entonces al arrepentimiento y recibir entonces la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ahora, el pueblo de Nínive había sido un pueblo malo, y como les había mencionado, este pueblo, la maldad de ellos había llegado ya a nivel que entonces Dios ya iba a emitir juicio. Entonces Dios envía a Jonás. Como ya les dije, Jonás no quería por falta de perdón, no quería predicarles por falta de perdón, porque él quería que el juicio llegara a Nínive, porque había rencor en su corazón. Cuando Jonás se levanta, en el versículo 3 como leí, dije que iba de camino, y el versículo 4, aquí vamos a retomar, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino un día predicando, y decía, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. 5. Arrepentimiento genuino. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No le creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, escuche bien, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Esto era un acto que mostraba a veces indignación y a veces humillación profunda. Cuando ellos estaban y se querían humillar profundamente hasta la saciedad, ellos se vestían de cilicio, que era una ropa incómoda, y ellos se sentaban sobre cenizas o desgarraban sus vestidos, mostrando indignación o mostrando un dolor profundo. En este caso lo que estaban mostrando era una humillación total. Imagínate que describe a Nínive como una ciudad poderosa y grande que tú tienes que caminar 3 días para cruzarla. Y en esta ciudad que tenías que caminar 3 días para cruzarla, el rey de esta ciudad era un personaje importante. Y el rey de esta ciudad dice que se rompió el vestido, se despojó de sus vestidos reales, se quitó, y esto representaba autoridad. Se quitó su autoridad y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y esto fue un acto genuino, real y verdadero. Y no solamente hizo esto, sino que dice en el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En Nínive ayunó, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los animales ayunaron. Todo el mundo dejó de comer, ni las vacas comían pasto. Todo el mundo, nadie va a comer aquí. Imagínate si el creerle a Dios fue tan grande que proclamó un ayuno general hasta los animales. Ni siquiera agua iban a beber. Si no, dice el 8, si no cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y esto es el rey diciendo, proclamando, Dios está proclama, conviértase en todos de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y mira el 9, interesante. ¿Quién sabe si se volverá
y se arrepentirá Dios. Y hablamos de esta palabra, cuando dice se arrepentirá Dios, no habla de que Dios cambia de parecer, ni de que Dios se arrepiente de lo que hizo. Porque cuando tú te arrepientes de algo es que tú cometiste un error. Y en Dios no hay errores, en Dios no hay sombra de variación, Dios es perfecto. Cuando hablas de arrepentirse desde el punto de vista del original, habla de poner en pausa o posponer un acto. De esas raíces de lo que se habla. Quizás Dios posponga esto, o por lo menos a nosotros esto no nos ocurra en este momento. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El rey dice, mira, vamos todos en ayuno, yo le creo a Dios y yo sé que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, y después de estos 40 días nos van a destruir, vamos a todos a perecer. Me voy a quitar mi autoridad, me voy a quitar mi poder y me voy a humillar hasta lo sumo. Y no solamente yo me voy a humillar como rey, sino que aquí se va a humillar todo el mundo para ver si de alguna manera alcanzamos misericordia. Y cuando habla de la lección de misericordia sin límite, y estuve hablando de lo que es el pecado y de lo que son las acciones, ¿verdad? Y estuve hablando acerca de que no hay una tabla para el pecado, sino que cuando hay un arrepentimiento genuino y de corazón, Dios muestra su misericordia. Y esta no fue la excepción. Al pueblo arrepentirse y llevar este acto, el cual venía del fondo del corazón, Dios hizo algo, y dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría, y no lo hizo. No es que se cambió de parecer, sino que pospuso. Ahora, ¿qué viene pasando? Jonás se enoja. ¿Y por qué se enoja Jonás? Porque dentro del corazón de Jonás todavía había rencor. Y Dios le hace y lo pone en una situación la cual le quería mostrar a Jonás acerca de lo que era la misericordia. Y dice que Jonás estaba a las afueras de la ciudad molesta y se sentó, y una planta, ¿verdad? Una calabacera le daba luz, le daba sombra y lo tranquilizaba del sol. Pero que Dios vino y permitió que un gusano saliera y se comiera la calabacera, y ya él no tenía sombra del sol, y entonces se sintió mal y se sintió triste porque la calabacera se murió por dos razones. Porque se murió la calabacera, que era una planta, y porque la planta le estaba dando sombra. Él estaba obteniendo un beneficio. Y Dios le dice a Dios, tienes más misericordia con esta planta, la cual te estaba dando sombra. Y estoy parafraseando porque no voy a leer el versículo. Pero no tenías misericordia de un pueblo entero, el cual iba a perecer. Ahora Dios le enseñó que la misericordia no puede estar sujeta a un beneficio propio, sino que la misericordia tiene que estar basada y ese perdón tiene que estar reflejado no en un beneficio propio, sino en un beneficio para la persona que tú estás perdonando. Ahora, ¿qué viene pasando? Dando es que se recibe. Cuando una persona comete un acto en tu contra y tú tienes misericordia y tienes perdón para esa persona, no solamente esta persona se está beneficiando de tu misericordia y de tu perdón, sino que tú estás siendo beneficiario al perdonarlo, porque tú te quitas algo de encima. Y tú entonces no sientes ese peso que a veces nos aplaca y nos agobia cuando tenemos rencor en nuestro corazón. Jonás no podía entender cómo era posible que Dios perdonara al pueblo de Nínive luego que el pueblo de Nínive había hecho unos actos tan atroces en contra de su pueblo. Y se lo mostró Dios tan sencillo con la planta, con la calabacera, que el gusanito salió y se la comió. Ahora, misericordia sin límites. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en este acto? Dios está en control de todo. Y mira qué interesante, al Dios levantar a Jonás,
Jonás se levanta, tiene una reacción adversa, va hacia el lado contrario. Dios permite y Dios provoca un viento para que la embarcación donde él iba estuviera a punto de zozobrar. Vemos ahí el mover y la mano de Dios en primera instancia. Luego vemos este pez enorme y grande que Dios lo lleva a que se traiga a Jonás también. Vemos otra mano, la mano de Dios y otra parte y otra faceta del control de Dios sobre todas las cosas. Dios ya tenía un pez preparado ahí. Luego, Dios ya tenía preparado que ese pez lo iba a devolver con vida y que Jonás iba a ir, y tenía preparado también y preparó también el gusano para que se comiera la planta la cual estaba dándole sombra a Jonás. Ahora, si tú me dices a mí que Dios no está en control de todas las cosas, lee el libro de Jonás y tú dices, wow, todas estas cosas ocurrieron para que Jonás entendiera lo que era la misericordia y para que Jonás entendiera que tenía que haber perdón en su corazón y para que él entendiera que era Dios el que tenía la última palabra sobre las cosas y el que tenía el control de todas las cosas. Y a veces queremos ser o más jueces que Dios, porque queremos emitir juicio en contra de las personas, y cuando tú emites juicio es que tú llegas a la conclusión de que X persona se merece esto, aquello y lo otro, o lo que le pasó se lo merecía, y empezamos a emitir juicio. O la otra parte, somos más misericordiosos que Dios, queremos tener más misericordia que Dios, aceptando un montón de cosas que a Dios mismo no le agradan y que Dios mismo no acepta ni permite. No quiero hablar de temas en específico, pero usted tendrá una idea, ¿verdad? Nosotros no podemos enjuiciar a nadie, ni podemos hacer acepción de personas, pero tampoco podemos tener más misericordia que Dios. Hay un terreno donde el ser humano no puede intervenir y le pertenece totalmente a Dios, que es el juicio y que es ser más misericordioso que Dios. Eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. A mí me toca amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a todo el mundo como yo me amo a mí mismo, pero yo no puedo ir en contra de lo que Dios está estableciendo en su palabra, estableció en su palabra, ni puedo irme por encima de la opinión de Dios ni de los actos de Dios. Yo no puedo decir, no, Señor, yo no voy a orar por esta persona porque yo no quiero que tú tengas misericordia de ella. Eso así no funciona. Y si Dios tiene misericordia de la persona, yo no me puedo enojar, porque Dios tuvo misericordia conmigo y tuvo misericordia contigo también. Y todos somos almas de salvación, todos somos creación de Dios con la oportunidad de pasar a ser hijos de Dios. Yo no puedo ir por encima de Dios. Y yo no puedo ser más misericordioso que Dios, vuelvo y les digo, aceptando cosas y siendo partícipe de cosas que en la palabra de Dios están establecidas, que a Dios no le agradan y que Dios no mezcla con ellas. Ahora bien, la misericordia sin límite, yo diría que Dios no tiene límites para perdonar nada, no hay nada tan grande que Dios no pueda perdonar, pero está sujeto a, como dije anteriormente, al arrepentimiento genuino de la persona, y también está sujeto a un tiempo, al tiempo de gracia. Cuando la gracia se acabe, y ese tiempo de gracia acabe, la Biblia establece que van a venir los juicios de Dios sobre esta tierra. Cuando los juicios de Dios vengan sobre esta tierra y ya no vivamos bajo la gracia o bajo el término de tiempo que se llama la gracia, entonces no va a haber misericordia, porque ya no vamos a poder hallar a Dios, porque Dios no se va a encontrar en este lugar. Y no es que Él va a desaparecer, sino que ya Él nos dio el tiempo suficiente. La Biblia dice que Dios va a contender, no va a contender para siempre con el hombre. Dice que sus bendiciones son hechas nuevas cada día, pero la misericordia de Dios, sí, no tiene límites, pero tampoco va a ser eterna. Dios se va a limitar y se va a detener en el momento en donde Él diga, hasta aquí ya yo te di todas las oportunidades que eran sumamente justas, y fui justo contigo, y te di todas las oportunidades y estuve dispuesto a perdonarte, y te amé y envié a mi hijo a morir en una cruz
y lo único que tú tenías que hacer era venir ante mi presencia y humillarte, porque eso es lo único que yo no rechazo, un corazón contrito y humillado, de un arrepentimiento, y con un arrepentimiento genuino. Pero como nunca lo hiciste, se acabó tu tiempo, se acabó tu oportunidad, y entonces ya no va a haber misericordia ni va a haber gracia, porque ya tu tiempo se acabó. Ahora tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que llegar a recibir esa misericordia de Dios mientras aún hay tiempo. Y hablando de tiempo, los que han leído un poquito la Biblia, los que saben un poco de la Biblia, saben que todas estas cosas que están ocurriendo son principios de dolores. Son, dice la palabra, ¿verdad? Principios de dolores son cosas que van a acontecer antes de los últimos tiempos, de los últimos días. Porque estos son los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos donde hace 2000 años decían que iban a ocurrir, es ahora que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque el Señor da unas instrucciones acerca de qué cosas iban a acontecer, ¿verdad? En el libro de Mateo habla de qué cosas iban a acontecer. Y habla de unas señales y habla de unas cosas, y después de esto vendrá el fin. Pero aún no será el fin, después de esto es que vendrá el fin. Y no se están cumpliendo todas esas cosas al pie de la letra, y no se han cumplido, y no estamos viendo todas las señales. Ahora tenemos que aprovechar el tiempo y entender que ya los días están bien cortitos ya para que esto se acabe. Y yo tengo que acelerar mis pasos y abrir mi corazón para arrepentirme de una manera genuina y real, para poder alcanzar la misericordia de Dios en mi vida. Entendiendo que cuando Dios me alcanza a mí, a través de su misericordia me alcanza a mí y me alcanza a los míos. Entendiendo que las cosas que están mal hay que arreglarse. Las cosas que no le agradan a Dios hay que dejarlas. Las cosas que están en nuestro corazón, que no deberían estar ahí, como el rencor, el remordimiento y todas estas cosas que nos impiden vivir bajo la gracia, tienen que salir de nuestras vidas, como hizo este pueblo. Y hay una palabra interesante que este pueblo dijo, y vamos a leer el 8, y ya mismito estamos terminando, y dice: cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse en cada uno, y esta es la parte, conviértanse en cada uno de su mal camino. Y mira lo que dice: de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué es rapiña? Un ave de rapiña es un ave que se alimenta de la desgracia de otro animal, de la muerte de otro animal. Come cosas muertas y cosas putrefactas, lo dañado y lo podrido. Se muere un pájaro, se muere un animal en la tierra, y un ave de rapiña no ataca al animal hasta que el animal está muerto. Cuando el animal está muerto, es que este animal se alimenta y obtiene un beneficio. Ahora el rey está diciendo, mira, de la rapiña que hay en sus manos, de lo que tú alcanzas con tus manos, y tú sacas provecho de esas cosas que son desgracia para otros, que están dañadas, que están podridas, de lo podrido que tú recibes y tienes en tus manos y obtienes con tus manos. ¿Qué es lo podrido que tú obtienes con tus manos? ¿Qué es lo podrido que tú recibes? ¿Dónde es que tú estás metiendo tus manos y obteniendo algo? Eso lo sabes tú. Y Dios te está diciendo en esta noche, saca lo podrido que hay en tus manos, deja de recibir eso que estás recibiendo, deja de adquirir esas cosas que estás adquiriendo, deja de tomar en tus manos eso que está podrido, que no sirve, y conviértete de tus malos caminos y obtendrás mi misericordia. Dios cambió de parecer supuestamente, pero no es así. Dios no emitió el juicio sobre Nínive en ese entonces. Ellos tuvieron misericordia y Nínive no fue destruida en ese entonces. Aclaración: la historia dice que esa generación completa se salvó. Jonás entendió también lo que era la misericordia y el amor y el perdón, y esa generación completa se salvó, no recibieron juicio. Pero como Dios es un hombre que no es un hombre para mentir, ni se arrepiente, y Él cumple su palabra, lo que está escrito en esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. ¿Qué pasó 700 y tantos años después con Nínive?
la ciudad de Nínive fue arrasada y destruida. Dios cumplió su palabra. Pero esa generación obtuvo la misericordia de Dios y se salvaron. Ahora, ¿qué me dice eso a mí? Cuando tú lees la Biblia, lees el libro de Apocalipsis, lees el libro de Daniel, lees el libro de Isaías, lees parte del libro de los Salmos, lees en la Biblia, vas a encontrar que hay muchos versículos bíblicos donde dice que la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra, donde Dios va a llegar un momento que va a emitir juicio y los enemigos de Dios van a estar por debajo de los pies. Dice que Cristo va a venir y va a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Dice que va a ser acto de presencia en esta tierra y ya no va a venir a morir por nosotros, sino va a venir a tomar el control total de lo que es de Él. Y cuando llegue ese momento va a haber juicio en esta tierra. Pero si comparamos el juicio de Nínive con lo que está ocurriendo en este momento, estamos recibiendo ese tiempo donde los Jonases nos están diciendo, viene el juicio, no sé si me entienden, viene el juicio, y muchos de nosotros estamos haciendo como Nínive, nos hemos arrepentido y nos hemos humillado, y estamos recibiendo la misericordia de Dios. Y nuestras generaciones, mi generación, mi familia, los míos, van a recibir misericordia y no van a ver el juicio de Dios. Y quizá muchas generaciones de esta tierra no van a ver el juicio de Dios. Pero eso no quiere decir que la tierra no va a ser destruida, que Dios no va a venir a emitir juicio en esta tierra. Eso quiere decir que estamos viviendo un periodo de gracia donde estamos siendo alcanzados por la misericordia de Dios y generaciones se están salvando. Pero esto no va a durar para siempre. Yo no voy a cambiar el mundo. Yo no puedo tener la ideología de que me voy a meter a la política y voy a convertir a todo el mundo en cristiano y yo voy a regir como político este mundo como a Dios le agrada y yo voy a salvar el planeta y yo voy a hacer todas estas cosas y todo esto se va a arreglar, porque los cristianos no estamos llamados a arreglar el sistema, a arreglar al mundo, porque este sistema es un sistema satánico. Estamos llamados a predicarle a las almas para que no se pierdan, entren en un arrepentimiento y reciban la misericordia de Dios y en un momento dado escapen de la ira venidera de Dios. Eso es lo que venimos a hacer, porque el juicio va a llegar como quiera, pero estamos buscando salvar generaciones, no salvar al mundo. No sé si me entienden, porque la palabra ya está establecida de que este mundo va a recibir los juicios de Dios. Pero mi generación yo quiero que se salve. Yo quiero que nuestras generaciones se salven. Que mi familia se salve. Que mis hijos puedan pregonar y predicar la palabra. Que los hijos tuyos puedan predicar la palabra. Que tú puedas ver la gloria de Dios. Que podamos un día estar juntos en esas bodas del Cordero, adorando y proclamando el nombre del Señor y glorificando su nombre. Y ahí, que podamos un día por la eternidad vivir y morar en esa ciudad, ¿verdad? En la Gran Jerusalén, podamos estar ahí todos juntitos, en armonía, por los siglos de los siglos. Esa es la intención, ¿verdad?, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Jonás entendió esto. Tuvieron que pasar ciertas cosas para que él lo entendiera, pero lo entendió. Ahora, según el pueblo de Nínive, tuvo que humillarse y tuvo que cambiar y tornarse de sus malos caminos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Muchos están diciendo que pues este 2020 o pasa una cosa o pasa la otra, entre este virus. Ahora todo el mundo por los medios mediáticos sale un insecto yo no sé qué con una cosa y lo ponen y empiezan a hacer esto por los medios más catastrófico y más grande aún todavía de lo que ya es. Pero empiezan a darle énfasis a todo este tipo de cosas, pero mucha gente le dan énfasis a esto, pero no le dan énfasis a la solución que se llama Cristo. No le dan énfasis a que todas estas cosas están ocurriendo para que nosotros entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos, como ya les dije, y que tenemos que ponernos a cuentas con Dios.
Yo sé que a alguien Dios le está hablando. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y ponerte a cuentas con Dios no es volverte un santo. Ponerte a cuentas con Dios es como hizo el pueblo de Nínive, humillarte y entender que tú necesitas la misericordia de Dios. Decir, mira, Señor, heme aquí. Tengo esto que estoy haciendo mal, sé que estoy mal en esto y sé que hay un montón de cosas que sé que estoy también mal y no sé cuáles son, pero yo quiero que tú pongas tu mano en mí y solamente lo que tienes que tener es la disposición de cambiar y Dios va a hacer el cambio, va a hacer la obra en ti y Dios va a empezar a trabajar en tu vida y vas a ver que mientras más te metas con Dios, más cosas el Señor va a ir removiendo y va a ir quitando y va a llegar un punto dado en tu vida que tú vas a entregarte en las manos de Dios por completo y Dios va a hacerte y te va a transformar en lo que Él quiere que tú seas. Dios te va a ir moldeando, va a ir sacando cosas y vas a llegar un día a la estatura que Dios quiere que tú llegues. Nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. Y muchas veces las generaciones de nosotros y nuestros familiares, y por ejemplo, el pai mío era esto, el tío mío era esto, y cuando viene a ver todo el mundo sigue repitiendo las cosas, pues no, mira, es hora de hacer las cosas diferentes. Es hora de vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la viva y no a lo que la sociedad dice. Es hora de agradarle a Dios. Es hora de buscar la presencia de Dios de una manera real y genuina y humillarnos y tornarnos de nuestros malos caminos para que podamos recibir y alcanzar la misericordia de Dios, la cual está disponible para todos nosotros, igual que estuvo disponible para el pueblo de Nínive en ese entonces, también está disponible para ti en esta noche. Simplemente tienes que, ahí donde tú estás, no importa quién esté ahí, Dios está ahí. Es simplemente clamar a Dios, que no sé orar. Tú no estás hablando conmigo, estás hablando con tu esposa, estás hablando con tu esposo, hablas con cualquiera, eso es lo mismo. Simplemente cuando hables con Dios, entiende que Él es más grande que tú. Entiende que Él está por encima de todas las cosas. Simplemente ten eso en cuenta. Y al tú tener eso en cuenta y entiendes que estás hablando con el Rey de Reyes, con el Dios de los cielos, tu cabeza se baja y tú ya tienes un sentido y un sentimiento de humillación. Y créeme que Dios te escucha. Y hablas con Dios. Dice, Señor, mira, yo no sé orar mucho, yo no sé muchas palabras, pero yo estoy aquí. Y yo quiero que simplemente tú mires mi corazón y la intención mía. No tienes que buscar palabras bonitas, lo que tienes que hablarle a Dios con el corazón. Con el corazón, porque eso es lo único que Dios mira, el corazón. Y arrepentirte de tus malos caminos. Y vas a alcanzar la misericordia. Bueno, hermanos, yo espero que les haya gustado la lección. Para los que no me conocen, yo creo que ya a esta altura de tantos lives, pues ya me tienen que conocer. Y si no, pues para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Trinidad. Pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, la cual se encuentra ubicada en la 230 de la Hunter Road, en Norwich. Y nada, estamos allí bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, adorando. Nuestro pastor es el pastor Jorge Morales, junto con su esposa Wanda Morales. Y estamos allí dándole la gloria a Dios todos los domingos, hermanos. Nuestros servicios empiezan a la 1 de la tarde. Y estamos, por la situación ahora y los protocolos, estamos teniendo dos servicios. Uno es de 1 a 2 y el otro lo llevamos a cabo de 3 a 4. Si quieres visitarnos, pues puedes ir de 1 a 2 y si no, pues apareces allí de 3 a 4 y tenemos el espacio disponible para ubicarte, para que puedas recibir palabras y adorar a Dios junto con nosotros. Y nada, esperamos verte y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y vamos a orar primero entonces para cerrar. Y pues hasta aquí llegó el estudio esta noche. Amén, oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra, el honor, Padre, y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia, mi Dios, nos ha alcanzado, Señor. Pero tenemos que entender que para poder seguir recibiendo, Señor, esa misericordia tenemos que vivir, Señor, bajo la gracia de tu Hijo amado, Señor. Y para poder hacer esto, mi Dios, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, mi Dios, el cual dice tu palabra que tú nos rechazas, mi Dios. Para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, mi Dios, para que tú empieces a transformar nuestras vidas. Pero el cambio, Señor, empieza por nosotros tomar sabias decisiones y nosotros, Señor, empezar a decir, no, Señor, endereza tú mis pasos.
Señor, haz como tú quieras conmigo, pero también tenemos que ponernos firmes y empezar a echar cosas hacia el lado que no te agradan y empezar a dejar cosas, mi Dios, las cuales tú no quieres que nosotros, mi Dios, estemos siendo partícipes, Padre. Yo pongo delante de ti, mi Dios, a los cuales tú le hablaste en esta noche, Señor. Yo te pido que tú los inquietes, mi Dios, en su corazón, mi Dios, porque dice tu palabra que tú pones tanto el querer como el hacer, mi Dios. Que ellos puedan entender que eres tú, Señor, hablándoles a sus vidas, mi Dios, porque tú los amas de tal manera, mi Dios, que tú has permitido, mi Dios, que se puedan ellos conectar a estos lives para recibir tu palabra, porque algo lindo tienes con ellos, mi Dios. Yo te pido que seas tú poniendo tu mano, mi Dios, bendícelos de una manera especial. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Saluditos a todos, ¿verdad? Saludos a mi hermano Richard. Richard, Dios te bendiga, Dios te guarde, le da saludos a tu esposa y al nene y todo. Y nada, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Se me cuidan.